estimadas pymes, les damos la más cordial bienvenida al programa Infórmese, apoyamos su esfuerzo. Nuestro tema de hoy es el rol de las finanzas para una economía sostenible en mi pyme. Un tema muy importante porque en la actualidad vemos que la economía está cambiando mucho y también vemos que muchas veces el panorama no es tan alentador. Es por eso que les alentamos a que puedan poner mucha atención y puedan aprender de la mano de nuestros expertos. Ahora les presento a la señora Daisy Rodríguez. Ella es la líder del segmento PYME y nos trae unos importantes anuncios. Buenas tardes, doña Daisy. Hola, muy buenas tardes. De verdad que es un verdadero placer nuevamente estar con los empresarios y empresarias pymes que nos acompañan en cada uno de nuestros programas. Recordarles que de Links tenemos ya bastantes programas abiertos para que ustedes puedan aprender y puedan desarrollar todas las capacidades empresariales que necesitan para poder solventar esa etapa tan difícil que atraviesan las pymes, que es el conocido Valle de la Muerte. Quiero compartirles que para este mes de agosto tenemos nuestro programa de INSPYME Joven Emprende. Entonces, si usted conoce a alguno de esos jóvenes que quiere dar sus primeros pasos para cumplir ese sueño, para ese emprendimiento, entonces este es un mes excelente para que pueda aprender. Tenemos algunas charlas con especialistas, inclusive tenemos un invitado internacional que les va a enseñar a dar esos primeros pasos. La primera charla va a ser justamente este 11 de agosto a las 2 de la tarde y es 1, 2, 3 y a emprender. ¿Qué necesita saber para emprender? ¿Qué son los elementos que debe analizar? Entonces es importante que si usted quiere iniciar esta nueva vida de emprendedor, de empresario, esté con nosotros este 11 de agosto. Pero también elementos indispensables cuando usted quiere emprender es el manejo de su marca personal. Aprenderemos también de este tema el 18 de agosto. Importantísimo. Debemos mercadear no solo nuestros productos, sino nuestra imagen empresarial va a vender y sobre todo si lo que usted vende es un servicio. Otro tema importantísimo que tendremos será, ¿estoy listo para dar el siguiente paso? ¿Qué debo de saber para poder continuar con mi emprendimiento? Y el último de este programa será el 31 de agosto, que aprenderemos de los 5 pasos del precio basado en el valor. Ya hemos visto de que muchas pymes tienen algunos problemas para fijar sus precios, tanto en bienes como en servicios. Pero este es un nuevo elemento. No solo es una fijación de precios basado en el costeo propiamente del producto o el servicio, sino que vamos a aprender a cómo asignar precio por el valor, ¿verdad? Efectivamente, hay temas intangibles que tienen que ver con la definición de valor que ustedes tienen que conocer también. Como parte de nuestro programa de Pyme Proveedora, que recuerden lo que queremos es que ustedes aprendan a cómo venderle al Estado y a sus instituciones. Vamos a tener una capacitación que será el 17 de agosto de cómo preparo la mejor oferta para participar en una licitación. Es importantísimo. Si usted quiere dar esos primeros pasos, recuerde, es un gran mercado para que usted como pyme pueda vender sus productos y servicios. Las instituciones públicas compran de todo tipo de cosas, compran textiles, compran servicios alimenticios, compran asesorías, compran estudios de mercado, compran diseños, compran remodelaciones, o sea, en realidad todos los alcances que tiene una pyme pueden ser licitados al Estado y a sus instituciones. Entonces, aprenda cómo dar esos primeros pasos. También tendremos como parte de nuestro programa de Pyme Responsable y Sostenible una charla del manejo adecuado de los accidentes en su pyme. Recuerde que el manejo de los accidentes es indispensable porque usted podría poner en riesgo la continuidad de su pyme si se accidentan las personas esenciales. Entonces, ¿qué debemos de hacer para dar un adecuado manejo a cuando se presenta la situación? Pero también hemos analizado cómo puedo prevenir esas situaciones de accidente en mi pyme. Y tendremos para el 30 de agosto planificación y administración de flujos de caja para la pyme. Todos estos elementos son sumamente importantes para que ustedes puedan crecer como empresarios. También quiero contarles que estamos trabajando con nuestra red de proveedores de pyme, donde estamos montando toda una plataforma para que ustedes puedan proveer sus servicios y sus bienes a nuestros clientes
Entonces, si usted está interesado en formar parte de esta plataforma de comercialización, puede escribirnos a mis Pymes Seguros, donde le enviaremos la información. También, hace un tiempo les habíamos invitado a formar parte de un registro de proveedores para pymes, artesanos y todos los de ustedes que vendían productos con identidad nacional. Entonces, quiero contarles que ya casi está listo el contrato y pronto los vamos a convocar a una reunión a todos los que venden productos con identidad costarricense para formar parte de nuestra tienda en el Museo de Jade. Como ven, tenemos muchísimos programas para que ustedes puedan como empresarios desarrollarse. Entonces, esta tarde sí tenemos un tema súper importante que tiene que ver con el rol de las finanzas para la economía sostenible de su pyme. El tema financiero en una pyme es indispensable. Entonces saquen hoy papel y lápiz, que tenemos expertos que nos van a llevar de la mano para que ustedes puedan prepararse en este tema sustancial que va a determinar en muchos casos la vida o la muerte de la pyme. Una tarde llena de conocimiento, aprovechen, y si usted quiere participar en el programa de INSPYME Joven Emprende o en nuestras charlas o en la red de proveedores, o simplemente quiere también obtener información de nuestros productos diferenciados que tenemos para ustedes como empresarios y empresarias pymes, escríbanos a nuestro correo pymeseguros@grupoins.com, donde nuestro equipo pyme estará dispuesto a atender todas sus necesidades. Sin más, los dejo en una excelente compañía para que aprovechen este conocimiento de alto nivel que tenemos esta tarde para ustedes. Que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Daisy, por esos anuncios importantes. De verdad que estamos para servirles a ustedes, para poderles ayudar. Y pronto les estaré posteando aquí en el chat los links para que ustedes puedan inscribirse. Así también les invito, ¿verdad?, a que puedan dejar todos sus correos, sus comentarios, nos vayan formulando las preguntas que tengan a lo largo de esta charla en nuestro chat, ¿verdad?, que ya ustedes conocen y por el cual ya podemos empezar a recibirlos. También les indico también que esta presentación se las vamos a estar enviando a sus correos. Entonces, de igual manera, pueden postearlos por acá para que nosotros podamos hacerles llegar esta presentación. Ahora bien, y sin más, voy a presentarles al señor Francisco Barquero Bolaños. Él es nuestro experto quien nos traerá el día de hoy esta charla tan importante. Él es bachiller en Administración de Empresas con énfasis en finanzas. Tiene estudios en Economía de la UCR. También es corredor de bolsa desde el 2000. Fue presidente y actualmente es vicepresidente del ACAP, la Asociación Costarricense de Agentes de Bolsa. Cuenta con 9 años de trabajar en INSValores, puesto de bolsa. Bienvenido, don Francisco. Muy buenas tardes, es un gusto y un placer el poder estar compartiendo con ustedes. Para nosotros es un gusto de parte del puesto de bolsa INSValores, no solo el estar con ustedes, sino también el aprovechar y dar un granito de arena para que todas las personas tengan un poquito mayor de conocimiento de qué es la parte financiera, no solo desde el punto de vista de una empresa, sino a nivel de lo que es bolsa y las oportunidades que se pueden presentar para mejorar todo lo que es la parte financiera de la empresa. Vamos a empezar la charla y principalmente vamos a empezar a hablar un poquitito de todo lo que es la parte económica que está pasando a nivel mundial y cómo esa parte económica, que esos sucesos que están pasando a nivel internacional, cómo repercuten en nuestra economía y nos afectan directamente tanto en la vida personal como en la vida de nuestras empresas. Lo primero y más importante que debo destacar es qué es lo que está afectando en este momento la parte económica a nivel mundial. Uno de los principales aspectos que se habla y que todos los sentimos en el bolsillo es el incremento que hay en los precios a nivel internacional y local de los productos. Es decir, estamos hablando de la inflación. ¿De qué proviene eso o por qué nos está afectando a nosotros tanto a nivel internacional como local de inflación? Bueno, uno de los principales aspectos a destacar es el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, lo cual ha hecho que ese conflicto
provoque incrementos en el precio del petróleo, y no solo incrementos en el precio del petróleo, sino también en algunos artículos que nosotros consumimos y que no nos damos cuenta que vienen importados desde esa zona, tanto como son fertilizantes y materias primas que nos afectan a la hora de lo que es la producción a nivel local. Importante destacar que un problema también complicado que hay a nivel internacional que nos está afectando en este momento es que esta inflación provoca que las economías tiendan a reducir su producción. ¿Y por qué a reducir su producción? Porque ante elevados precios la gente deja de consumir. Al dejar de consumir comienza a desacelerarse, la economía, y ese proceso de reducción de la economía provoca de que menos productos podamos estar nosotros colocando en mercados internacionales. Y por supuesto, todo este efecto de la inflación provoca cambios en las políticas monetarias que ejercen los bancos centrales en las economías, que provocan que también la economía tienda a irse desacelerando. ¿Cuál es uno de los aspectos más importantes? La subida de tasas de interés. Cuando hay un proceso inflacionario, lo que tienden a hacer los bancos centrales es subir las tasas de interés para tratar de contener esa inflación. Entonces, como vemos, son varios aspectos que nos están afectando, y esos aspectos hay que irlos monitoreando y estarlos revisando constantemente para ver qué tanto nos afecta en lo personal y qué tanto nos afecta a nivel de la empresa. Uno de los, digamos, de los componentes más importantes o de los productos más importantes que estamos, que nos afecta en todo nuestro diario vivir, es el precio del petróleo. Ya el precio del petróleo habíamos venido con un periodo bastante estable de precios desde el 2000, más o menos desde el 2018 veníamos con precios hacia la baja. 2019 tuvimos un pico bastante alto de precios, rondando más o menos cercanos a los 120, 122 dólares el precio del barril de petróleo. Con el problema de la pandemia, los precios tendieron a disminuir, y tendió a quedarse el precio bastante bajo, rondando más o menos 2-3 años. Entonces eso nos dio cierta estabilidad de precios a nivel internacional y a nivel local. Sin embargo, con el crecimiento post-pandemia de la economía mundial, ya la apertura de la economía provocó que ya la gente comenzara digamos, a salir más, a tender a viajar más. La industria comenzó a crecer. Esto provocó que empezara a crecer poco a poco el precio del petróleo. Sin embargo, en enero de este año, debido al conflicto, como les comentaba, bélico entre Rusia y Ucrania, los precios comenzaron a dispararse más, máximo sabiendo que Rusia es uno de los mayores productores de petróleo, y esto provocó que el incremento del precio se fuera para arriba. Si bien es cierto, ahorita el precio del petróleo ha tendido a bajar un poco y ya rondamos el precio más o menos cercano a los 90 dólares, hoy subió un poquitito el precio del petróleo, pero sin embargo, este rezago de la rebaja del precio no lo vamos a ver nosotros más o menos hasta dentro de 1 o 2 meses. Se habla que por lo general en la economía costarricense el incremento del precio del combustible se ve reflejado entre 4 y 6 meses posteriores al incremento. ¿Y por qué es esto? Porque inmediatamente que sube la gasolina a nivel local, esos precios se van a ir incorporando poco a poco en las demás actividades. ¿Qué actividades? En la actividad del transporte, en el transporte público, el incremento del costo de los bienes. Entonces, es un rezago que tenemos nosotros en cuanto al incremento del precio o a las posibles disminuciones que haya. Entonces, uno de los factores que ha estado influyendo un poco más en el incremento de la inflación es el precio del petróleo. Ahora bien, en Estados Unidos, ¿qué ha pasado? En Estados Unidos ha tenido dos efectos para hacer el incremento de precios que tienen en este momento en la economía norteamericana. El primer elemento es que posterior
a la apertura después de la pandemia, se comenzaron a dar incrementos en que la gente ya quería salir a consumir más, la gente quería salir a gastar. Estuvo un periodo casi 2 años de encierro en el cual la gente pues contrajo sus gastos, era poco lo que consumía. Ya una vez abierta la economía comenzaron a demandar más productos. Y al comenzar a demandar más productos se vieron con un problema, y el problema más serio fue un problema de logística en el cual había problemas de transporte de la mercadería. Acordémonos que después de estar tanto tiempo cerrado la economía, de un momento a otro comenzaron a salir las exportaciones hacia todos los países, principalmente de la parte asiática de China hacia los mercados occidentales. Pero se toparon con un embudo, y ese embudo era los contenedores. No había tanta capacidad para poder tratar de suplir toda la demanda que estaba requiriendo principalmente Estados Unidos. ¿Qué provocó esto? Provocó que a la hora de querer de trasladar la mercadería, si bien es cierto, había buques para poder llevar la mercadería, pero se enfrentaron con el problema que al llegar al mercado norteamericano, muchas de las empresas de transportes, las pequeñas empresas transportistas que movilizaban los contenedores desde el puerto hasta las empresas, muchas de esas empresas habían quebrado con la pandemia. Entonces, cuando se reactiva la economía, es imposible que todas esas empresas vuelvan a retomar otra vez el negocio como estaban antes. Muchas de ellas ya no tenían la capacidad de seguir trabajando, o tenían la capacidad para seguir trabajando, pero no tenían el personal, porque el personal que despidieron con la pandemia o se dedicó a otra cosa o dejaron de estar en el sistema de transportes. Entonces, esto provocó un problema de contenedores que hizo que los productos escasearan y comenzara a crecer el precio de los productos. Acordémonos que la inflación es ni más ni menos productos ofrecidos y mayor cantidad de demandantes. Entonces, eso provocó que ya comenzara a crecer la inflación en Estados Unidos al final del 2021, pero se vio agravado igual por el problema de la crisis del precio del petróleo, que incrementó aún más los precios. Entonces, este problema de inflación hizo que Estados Unidos llegara a niveles que tenían muchos años de no haber una inflación por encima del 8%. Acordémonos que para Estados Unidos su inflación meta ronda el 2%, y pasamos de su meta de inflación de un 2% a un 8%. Entonces, esto provocó una alarma en digamos, en los personeros que manejan la política monetaria en Estados Unidos. Es decir, el Banco Central de Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal, ha tomado precaución y ha querido empezar a mover más sus políticas monetarias, sus instrumentos monetarios, para tratar de controlar esta inflación. ¿Cómo lo están realizando? Muy sencillo. Lo primero que hace un banco central es empezar a incrementar las tasas de interés. Después de venir nosotros un periodo de tasas de inflación en que con la pandemia comenzaron a disminuir, después de estar unas tasas de política monetaria en 2.5%, en la pandemia comenzaron a reducirlas hasta tenerlas prácticamente en cero. ¿Qué significaba? Que el Banco Central le prestaba a los bancos prácticamente a cero para que los bancos tuvieran liquidez para poder ayudar a la economía. Cuando vino el problema de la pandemia, las economías se contrajeron. Entonces, la única forma de que tienen los bancos centrales para ayudar a la economía y, digamos, inyectarle fortaleza para que crezca, era disminuyendo las tasas de interés. Ahora bien, con el problema de la inflación, los bancos centrales lo primero que hacen es comenzar a aumentar las tasas de interés en los mercados. Entonces, es como vemos que el Banco Central de Estados Unidos, o la Reserva Federal, comenzó a incrementar las tasas. Ellos en un principio comenzaron a decir que la inflación era temporal, entonces que iban a estar haciendo incrementos moderados. Comenzaron con incrementos de 0.5%, pero se dieron cuenta de que la inflación no era tan pasajera como ellos pensaban, y comenzaron a ser un poco más agresivos, tanto que el último incremento de tasa de interés fue de 0.75. Entonces, en estos momentos, la tasa de política monetaria de Estados Unidos se encuentra en el 1.75. Y se habla
de que para finales de este mes, que viene la próxima reunión de la Reserva Federal, las posibilidades de que un incremento de 0.75 es bastante factible de que lo realicen. Si nosotros ponemos en contexto qué significa esto, significa que un incremento de 0.75 en la tasa política monetaria de Estados Unidos significa un incremento de la tasa de interés, digamos, de referencia a nivel mundial. Esto implicaría incrementos en las demás economías para poder tratar de ir sosteniendo también que la gente no pase de su moneda al dólar. Entonces, estos incrementos lo que están tratando la Reserva Federal es de que tratar de que esa inflación, tratar de irla conteniendo, obligando a la gente a dos cosas. Por un lado, ahorrar más y dejar de consumir, y por otro lado, el desestimular a las empresas a hacer proyectos grandes, a tratar de contraer un poquito la economía, porque su costo financiero se les ha incrementado. Ahora bien, nosotros, ¿cómo vamos viéndolo en el día a día? Este es un gráfico en el que comparamos dos momentos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Aquí podemos ver que la raya amarilla o mostaza, dependiendo de cómo se vean en la computadora de ustedes, la raya que está abajo era como estaban las tasas prácticamente hace un año. Y podemos ver cómo hace un año estábamos en las tasas de corto plazo cercanas a cero, y en este momento andamos en tasas casi del 1, más del 1,5 en el corto plazo. Y podemos ver que la tasa de 10 años, que es el bono de referencia que más escuchamos nosotros a nivel internacional, pasó de tener una tasa de referencia de cercano al 1,75 a tener ahorita tasas cercanas al 3%. Entonces, ese 3% significa de que las demás tasas a nivel internacional igual se van ajustando. Ese es un efecto que tenemos casi inmediato. Nosotros hace unos 15 o 20 años, nosotros casi no nos importaba ver este indicador porque las tasas locales se fijaban a nivel interno. Sin embargo, ya con la emisión de los eurobonos, estamos con más información y estamos más expuestos a lo que pasa en mercados internacionales. Cualquier ajuste que haya en el mercado internacional afecta el precio de los eurobonos y automáticamente esto se ve reflejado en los precios de los bonos de deuda interna. Ahora bien, en el mercado local, ¿qué es lo que le ha pasado a la economía de Costa Rica? Si bien es cierto, nosotros tuvimos un 2021 bastante halagador para la economía. Este gráfico es un gráfico del índice mensual de actividad económica, es una aproximación a lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, lo que produce el país, cuánto está produciendo el país y cuánto está creciendo la economía local. El 2021 vimos cómo creció bastante la economía, se esperaba que creciera más o menos entre un 5,5 y 6%, y al final el dato fue muy bueno, fue por encima de casi del 10% el crecimiento que tuvo la economía costarricense. Por supuesto, ahí teníamos una pequeño engaño, y era de que la base a que veníamos del 2020 era una base pues prácticamente muy baja, casi cero, y algunas veces por debajo de cero la economía. Entonces, cualquier crecimiento que tuviéramos en el 2021 iba a ser pues bastante importante. Sin embargo, se salió de las manos o digamos se salió de la previsión del Banco Central y fue un crecimiento bastante bueno para la economía. Sin embargo, ya como vemos en el gráfico, ya para lo que es este 2022, la economía viene decreciendo, y viene decreciendo básicamente por dos razones. Uno, internamente los precios, el incremento de precios hace que la gente comience a reducir los gastos. Nosotros lo vemos básicamente en nuestro presupuesto. Lo que estamos dedicado al combustible, que antes teníamos un precio de 780 colones el litro, a tener ahorita un costo de 1,000 colones por litro, ese incremento en el precio de la gasolina hace que tengamos que reducir los gastos en otras actividades. Entonces, esta reducción de gastos
en otro consumo hace que la economía tienda a disminuirse. Y adicionalmente, también tenemos el problema de que la economía a nivel mundial, que son nuestros socios comerciales, también tengan problemas de inflación y también se vea reducido su consumo. Por ende, nuestras exportaciones tienden a ir reduciéndose. Entonces, esa reducción de la economía local y de la economía mundial hace que el crecimiento de la economía interna comience a verse afectado. Como hoy ayer prácticamente fue la noticia, ayer terminamos de llenar este gráfico para esta presentación, tuvimos una noticia de que ayer pues la inflación del mes de julio fue una inflación de más de 1 punto porcentual. Tenemos una acumulada en lo que va del año de un 8.52, que es una de las inflaciones más altas en los últimos 10 años. Y tenemos que una inflación acumulada del 11.48, es decir, pasamos ya de 2 dígitos. Teníamos bastante tiempo de no ver una inflación así, máximo que tuvimos periodos prácticamente de deflación, y periodos en los cuales la inflación fue negativa, y prácticamente este año se nos ha disparado la inflación. Principalmente mucha de esta inflación es inflación importada. ¿Y por qué es inflación importada? Porque es precio del petróleo que afecta a los combustibles y eso afecta, es un efecto generador y multiplicador que hace que los demás productos a nivel interno comiencen a incrementarse, pero adicionalmente el problema del conflicto bélico hace que muchas materias primas, principalmente lo que tenga que ver con producción agrícola, se hayan visto afectados muy grave. La vez pasada estábamos oyendo noticias de que algunos fertilizantes prácticamente se han triplicado el precio del saco de los fertilizantes. Imagínense lo que es para un productor que de la noche a la mañana su materia prima para poder generar todo lo que es la producción se le incremente 3 veces. Entonces, este costo en un principio puede ser que pueda ser absorbido por el productor, pero ya esa magnitud hace que se vea reflejado en el precio de sus productos finales. Entonces, si incrementa el precio de los fertilizantes, automáticamente la gran mayoría de todo lo que son los productos agrícolas se ven afectados. Entonces, esto es lo que ha venido generando este incremento generalizado de los precios de los artículos. Ahora bien, otro aspecto importante que hay que resaltar es que después de nosotros tener periodos prácticamente parte antes de la pandemia, veníamos con un tipo de cambio bastante estable. Sin embargo, a pesar de que se han hecho esfuerzos, el Banco Central hizo esfuerzos para que dentro de la pandemia no se viera afectado el tipo de cambio, el hecho de que la economía estuviera cerrada y que no tuviéramos ingresos de divisas provocó una escasez de divisas que ha hecho que el tipo de cambio tienda a ir subiendo. Adicionalmente, porque se ha visto agravado el tipo de cambio, es porque no solo el hecho de que ya la economía comenzó a crecer y comenzó a demandar dólares para pagar sus importaciones, sino que adicionalmente la factura petrolera se nos ha hecho cada vez más cara. Si antes nosotros pagábamos por el petróleo, estábamos pagando precios de entre 60 y máximo $80, el tener ahora precios que nos llegaron por encima de $100 hace que cada barril de petróleo que importemos o cada barril de producto terminado, ya sea de gasolina, diésel o búnker que ocupa el país, eso ha hecho que ocupe cada vez más dólares para importar la misma cantidad de combustible. Entonces, ha hecho una presión en el tipo de cambio, que es lo que hemos visto que ha venido subiendo el tipo de cambio después de estar cercano entre 6.50 a llegar casi hasta los 700 colones por tipo de cambio. Ahorita el tipo de cambio ha estado bajando en estas semanas. En el mes de julio principalmente fue un mes que tendió a bajar el tipo de cambio. Esto se debe estacionalmente a que ya con la apertura ha vuelto otra vez el ingreso de turistas.
Vemos como ya la actividad del turismo ha empezado a crecer un poco más, esto genera un poco más de divisas para la economía y hace que el tipo de cambio tienda a bajar un poquitito más. Sin embargo, tenemos un tipo de cambio que no solo afecta las transacciones con esa moneda, sino que adicionalmente esto también influye en el precio de las gasolinas. Entonces, vemos que en lo que va acumulado de este año, llevamos una devaluación casi del 4.66. El año pasado cerramos en una devaluación del 4.37 y entonces esperamos que este tipo de cambio tienda en momentos a bajar un poquitito, pero la tendencia general del año es que el tipo de cambio tienda a subir. Ahora bien, ¿cómo estamos nosotros en exportaciones e importaciones? Nosotros veníamos con una tendencia en que se venía disminuyendo ese déficit comercial, es decir, en que las importaciones eran menores proporcionalmente a las exportaciones. El crecimiento de las exportaciones se había mantenido mientras que las importaciones por la pandemia se habían disminuido. Sin embargo, este 2022 vemos que ya las importaciones, dado la apertura, comienzan a crecer más y comienzan a crecer más rápido que las exportaciones, lo que provoca también un problema para el tipo de cambio. Para el caso del gobierno, gracias a la implementación en el 2018 del llamado plan fiscal, los ingresos del gobierno se han visto mejorados mucho más de lo que se esperaba. Si bien es cierto, la pandemia generó problemas al gobierno en cuanto a un menor ingreso de colones para sus arcas a través de impuestos. Sin embargo, se generó un efecto positivo para el gobierno, el cual ha generado que tenga un mayor crecimiento de los ingresos a través de los impuestos. Y esto ha sido debido a la factura electrónica. ¿Por qué razón? Porque la factura electrónica le permite al gobierno tener un mejor control de quién está pagando impuestos y quién no está pagando impuestos. Ya para ahora es muy difícil para una persona que esté en el comercio no generar una factura electrónica. ¿Por qué? Porque la persona que va a recibir esos servicios o productos no podría descontarlo del pago de sus impuestos si no tiene una factura electrónica. Entonces, eso ha hecho que mayor gente se tenga que meter a pagar impuestos de lo que antes estaba. Entonces, como vemos, ya tenemos prácticamente 2021 y lo que llamamos del 2022 de un superávit primario. ¿Qué significa un superávit primario? Significa que los ingresos que recibe el gobierno por pago de impuestos es mayor que lo que el gobierno gasta en su diario vivir, es decir, en sus gastos normales, en el pago de planillas, en el pago de transferencias, en el pago de servicios, es menos el gasto que el gobierno realiza que lo que le está entrando. Sin embargo, por supuesto, seguimos manteniendo un déficit, el gobierno sigue manteniendo un déficit general grande debido al pago de impuestos, de intereses de la deuda que mantiene el gobierno. ¿Y por qué crece la deuda? La deuda sigue creciendo porque el gobierno todavía tiene que seguir pagando parte de la deuda que venía acumulando por varias décadas para atrás. Entonces, esta deuda que viene arrastrando el gobierno tiene que seguirla cancelando y financiando a través de más deuda. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos ahorita? Estamos teniendo el problema de que el gobierno va a tener que renovar esa deuda cada vez con intereses más altos debido al problema de inflación. Los bancos centrales suben las tasas de interés, esto implica que el gobierno cada vez tenga que competir no solo con el Banco Central, sino que también tenga que competir con los bancos comerciales y con las empresas que requieren financiamiento, entonces también requiere subir sus tasas de interés. Ese incremento de las tasas de interés provocan que cada vez tenga un mayor gasto el gobierno a través del pago de intereses. El tener que cubrir esa deuda le implica cada vez mayores gastos al gobierno. La ventaja es que entre más déficit primario, entre más superávit primario nosotros tengamos, eso significa de que cada vez vamos a estar requiriendo menos desembolsos para el gasto normal
y podemos destinarlo para el pago de impuestos y para el pago de deuda y tratar de ir bajando esa deuda poco a poco. Entonces, digamos que de todo esto, lo importante es que el gobierno poco a poco va empezando a tener un poquito más de solvencia en su flujo de caja y además también tiene restricciones para el crecimiento del gasto con la ley que se creó de la nueva política fiscal, hace que el gobierno se vea restringido en el crecimiento del gasto. Entonces, este límite en el gasto es beneficioso para que el gobierno no tienda a gastar más. Ahora bien, como les decía, a nivel local, no solo el Banco Central se ha visto obligado a también incrementar sus tasas de interés para contener esta inflación, y esto lo hemos reflejado que la tasa de política monetaria, después de tenerla al Banco Central todo el 2021 por debajo del 1%, la tenía en 0.75, ha comenzado a partir de diciembre del año pasado a comenzar a incrementar esas tasas de interés para ir tratando de contener la inflación. Acordémonos que el Banco Central tiene como meta de inflación un 3% más menos un 1%, es decir, el rango de inflación que el Banco Central se siente tranquilo es entre un 2 y un 4%. Y como vimos, la inflación que llevamos acumulada ya es de un 8,5%, y si la hacemos interanual pasamos las dos cifras. Entonces el Banco Central se ha visto obligado a tener que empezar a subir esa tasa de interés para tratar de contener esa inflación. Y como les decía al principio, ¿por qué es importante para el banco subir la tasa de interés? Para dos cosas. Uno, para tratar de desmotivar a la gente a que gaste y más bien motivarla para que ahorre. Y por otro lado, para desincentivar a las empresas a gastar y hacer nuevos proyectos, porque su costo financiero se hace más caro. Entonces pasamos de una tasa de política monetaria de 0.75 a prácticamente tenerla en 7.5. Y ahorita es muy probable que venga otro incremento en la próxima reunión del Banco Central para tratar de subir esa tasa de interés y tratar de ir manteniendo la inflación controlada. En el caso de la tasa básica pasiva, que es la tasa de referencia que utilizan los bancos para la gran mayoría de créditos variables que existen en la economía, después de tenerla en cercano entre el 3 y 3,5% durante prácticamente 2-3 años, ya ahorita anda en un 4.58, es decir, ya la tasa básica está subiendo. ¿Qué nos afecta la tasa básica? Muy sencillo. Todos aquellos que tenemos créditos, principalmente de vivienda, que están relacionados a tasa básica, vemos como mes a mes esa tasa nos está variando y hace que tengamos que desembolsar cada vez más para pagar ese crédito. Entonces, una cuota que probablemente estábamos entre 150 y 200,000 colones, alguna gente, esa cuota es muy probable que se haya incrementado entre 10 a 25,000 colones la cuota. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos menos disponible para hacerle frente a otros consumos. Entonces, ahí es donde si tenemos ya que nos está subiendo la cuota de los créditos, tenemos que el gasto de combustible se nos ha hecho más caro y vamos a tener que ir disminuyendo en otras actividades o en otros consumos para poder tratar de que el presupuesto nos alcance, ya sea no solo a nivel personal, sino también a nivel de las empresas. Y por último, ahí es la tasa de efectiva de dólares, que es la tasa que quieren ahorita ir, digamos, apoyándola para ver si los bancos comienzan a ver que ya la Prime, la LIBOR comienza a desaparecer. Entonces ya aquellos créditos que estaban indexados a la LIBOR ya no van a poder tener la tasa de referencia. Entonces el Banco Central viene implementando esta tasa efectiva de dólares para que los bancos traten de utilizarla para sus créditos que son tasa variable en dólares. A nivel interno, ¿cómo vemos nosotros esa afectación de las tasas de interés? Nosotros hace 6 meses las tasas prácticamente a un año andaban entre el 2 y 2,80 en colones.
En estos momentos ya hay algunos emisores que andan rondando el 8% a un año plazo. El gobierno en estos momentos ya prácticamente un año los títulos están negociando al 6% después de estar en el 2,75, es decir, hemos incrementado las tasas en cuatro puntos. Eso, ¿qué es lo que está provocando? Está provocando que ya alguna gente diga, bueno, en vez de gastar, mejor empiezo a ahorrar. Si bien, como vemos en la curva, la distancia es más en el tramo corto que en el tramo largo, esto lo que indica es que todavía faltan ajustes en las tasas de interés en los títulos de largo plazo. Ya hoy el gobierno tuvo un canje. ¿Qué significa el canje? Significa que el gobierno le dice a la gente que tiene títulos que están pronto a vencerse, le dice, mire, usted tiene ese título que se le vence en 6 meses o un año, yo se lo cambio por un título que venza a más plazo. Y entonces eso es un canje voluntario. La gente decide, bueno, y la verdad es que el título que tengo mejor lo quiero cambiar ahorita porque veo que las condiciones ahorita para cambiarlas es mejor que si me espero a un año que me venza el título. Y además, en este momento puede ser que el título que yo tenga una pequeña ganancia de capital, la realice y me pase a un plazo mayor. Hoy el gobierno captó un título al 2035 con una tasa ya del 10%, cuando hace prácticamente un año esos títulos andaban rondando entre 7,5% y 8%. Entonces ya el gobierno está empezando a incrementar sus costos financieros, está incrementando las tasas de interés que da en sus bonos y es probable que ya en un corto plazo esos títulos de largo plazo comiencen a subir de rendimiento, lo que implica que la gente que tiene sus títulos de largo plazo muy probablemente tengan algunos ajustes de los precios hacia abajo, algunas pérdidas, porque el precio de sus títulos está cayendo. En el caso de los dólares, el ajuste ha sido más parejo en toda la curva y como les decía al principio, ¿por qué es más parejo en dólares que en colones? Porque los dólares se ajustan automáticamente a lo que pasa en mercados internacionales. Automáticamente en mercado internacional hay un incremento de tasas de interés y los títulos de todos los que se negocian a nivel internacional automáticamente se ajustan. Como nosotros tenemos deuda externa, que son ya no es uno o dos títulos, sino son varios títulos que tenemos de deuda externa y adicionalmente son títulos con montos mayores que son más visibles para el mercado internacional y con mayor participación de compradores a nivel internacional, estos títulos se ajustan automáticamente a los ajustes que se hagan a nivel internacional. Y en el mercado local, nosotros, si tenemos la oportunidad de comprar un título a mercado local o un título a mercado internacional, para un inversionista costarricense es prácticamente lo mismo comprar un deuda externa de Costa Rica que comprar un deuda interna de Costa Rica. La única diferencia es el monto, pero para aquellos inversionistas que tengan más de $200,000, es lo mismo comprar un BD23 de Costa Rica o comprar un título al 2023 de deuda interna. Si el de afuera me está pagando un 4,5 y el local me paga un 3,5, automáticamente yo lo que hago es comprar el título de deuda externa. Entonces, los deuda interna automáticamente tienden a ajustarse igual que lo que pasa con la deuda externa. Es decir, estamos más expuestos a los mercados internacionales en dólares que en colones. Ahora bien, ¿cuáles los principales riesgos que vemos en la economía costarricense? El riesgo más serio que tenemos ahorita y que lo tenemos latente son las presiones inflacionarias. ¿Y por qué razón? Porque si no controlamos esa inflación y se nos sale de la mano, vamos a tener que en cualquier momento vamos a tener problemas de que el crecimiento de la economía de Costa Rica, es decir, la gente va a dejar de consumir productos porque ya no les alcanza el salario. Entonces, ese decrecimiento de la economía nos va a afectar a todos y nos va a afectar no solo a nivel personal en nuestros bolsillos, sino también a nivel de las empresas que no van a poder colocar sus productos. Otro problema que tenemos, y ese ya lo tenemos encima, es el problema de la aprobación de los eurobonos.
Todos oímos en el periódico de que sí aprueban los eurobonos, que no aprueban, que mire que el gobierno quiere 6.000 millones, no, que solo le vamos a aprobar 1.500. En ese dimite direte de qué es lo que va a pasar, lo importante es tener claro que el gobierno de Costa Rica ocupa la colocación de eurobonos para poder hacerle frente al vencimiento de un eurobono que vence ahora en enero del 2023. Se le vencen 1.000 millones ahora en enero. Y si el gobierno no logra la aprobación para poder obtener los fondos a nivel internacional, internamente es muy difícil que el gobierno consiga esos 1.000 millones. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno internamente? Pues recurrir a incrementos de tasas bastante fuertes para tratar de atraer la mayor cantidad de inversionistas para cubrir esos 1.000 millones. En el mercado interno, una colocación bastante grande, estamos hablando de entre 300 a 350 millones de dólares. Y ya eso es una colocación muy fuerte del gobierno a nivel interno. A nivel internacional, 1.000 millones es prácticamente una de las miles de emisiones que hay en el mercado internacional. La semana pasada Guatemala salió al mercado internacional a captar eurobonos de Guatemala y ellos estaban una emisión de 500 millones y tuvo ofertas por 1.700 millones. Es decir, vea la cantidad de demanda que hay a nivel internacional por invertir. Para Costa Rica, colocar esos 1.500 millones se hace relativamente fácil en mercado internacional. Internamente se le va a complicar mucho el poderlos colocar. Y adicionalmente, si lograra colocar, haría que consumiera bastante los ahorros y dejara de lado a lo que son los bancos y otros emisores que requieren ese financiamiento. Entonces, la aprobación de los eurobonos es importante para el gobierno de Costa Rica. Y adicionalmente, ese dimite y direte y ese atraso para las calificadoras significa una alerta de riesgo para la calificación del país. Entonces, entre mayor atraso tengamos, las calificadoras no lo ven con muy buenos ojos. Y por supuesto, como les decía, el menor crecimiento económico es otro de los asteriscos que tenemos ahí en el futuro para el crecimiento de la economía costarricense. Ahora bien, ¿qué es lo importante o qué es, digamos, lo que nosotros queremos llegar a destacar con respecto a cómo podemos enfrentar o qué podemos hacer a nivel personal y a nivel empresarial para poder enfrentar las crisis económicas que se viven continuamente? Acordémonos que estas crisis son cíclicas, es decir, en la historia siempre ha habido crisis y hay momentos de crisis y momentos de abundancia. ¿Qué es lo importante para poder nosotros hacerle frente a esta crisis? Lo más importante es el ahorro. ¿Y por qué el ahorro? Porque el ahorro lo que nos permite a nosotros es tener esa seguridad de que ante un momento de problemas que tengamos en la economía, ante un problema de ingresos que tengamos a nivel personal, tenemos algo a qué poder recurrir nosotros y poder hacer frente a estas situaciones. Ahora bien, ¿qué es lo importante del ahorro? Es cómo empezamos el ahorro. Yo siempre he dicho, ¿cuándo debo empezar yo el ahorro? Ayer. Ayer debo empezar yo a hacer el ahorro. Es decir, día a día tenemos que empezar a ahorrar. No dejemos o no posterguemos esta decisión para el futuro. Debemos empezarla a hacer de una vez. Y la gente siempre me pregunta, pero Francisco, es que es muy fácil para la persona que gana mucho poder dedicar al ahorro. No, el ahorro se puede empezar. No tiene que ser una cantidad grande. Con que yo empiece a ahorrar, aunque sean pequeñas cantidades, es mejor que no tener ahorro. El ahorro siempre es importante porque el ahorro nos va a permitir nosotros tener esa seguridad. Por supuesto que el ahorro es un sacrificio. El ahorro por sí mismo significa dejar de consumir hoy para consumir en el futuro. Entonces, el dejar de consumir hoy significa un sacrificio. Es decir, yo no le puedo decir a una persona, siga consumiendo igual y ahorre. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad, excepto que sea una persona que tenga demasiados ingresos, que ni siquiera tenga la suficiente capacidad para poderlos gastar hoy, que permita ahorrarle. Pero para la gran mayoría de personas que dependemos de un salario,
nosotros sabemos que ese salario tratamos de rendirlo lo máximo posible para cubrir nuestras necesidades, pero debemos hacer un sacrificio para ahorrar. ¿Y por qué es importante este ahorro? Porque, como les decía, este ahorro nos va a permitir a nosotros el poder enfrentar situaciones en el futuro que muchas veces pueden ser impredecibles o predecibles. ¿Cómo qué? El hecho de una enfermedad nadie lo prevé, pero se presentan. Entonces, no sabemos cuándo va a suceder o si nos va a suceder a nosotros o a un familiar. Entonces, si tenemos un ahorro, podemos hacerle frente a esa enfermedad. Y muchas veces hay gente que dice, no, la verdad es que yo soy asalariado, tengo el seguro y voy para la caja del Seguro Social y no tengo problemas. Sí, perfecto, estupendo, pero muchas veces esa enfermedad no significa el hecho de que yo no tenga que acudir al médico. Puede significar el que tenga que incapacitarme y mi salario se vea disminuido. Entonces, una incapacidad prácticamente le pagan a uno el 60% del salario, es decir, un 40% menos en la reducción de los ingresos. Y desgraciadamente, la vida continúa. Nuestros familiares requieren seguir con el mismo nivel de vida. ¿Cómo podemos enfrentar nosotros? Podemos enfrentarlo si tenemos un ahorro, si tenemos una previsión, si algunos tenemos alguna póliza de desempleo. Entonces, es importante el tener esa claridad de que ese evento que nosotros no lo prevemos, es importante tener un ahorro para poderle hacer frente. ¿Y para qué podemos hacerlo? Para distintos tipos. Yo siempre le digo a la gente que es importante el ahorro y preverlo de antemano para tenerlo para distintas situaciones. Yo puedo tener un ahorro para emergencias, puedo tener un ahorro para gastos futuros, puedo tener un ahorro para el pago de un viaje, puedo tener el ahorro para el cambio de una flotilla, en el caso de una empresa, en el caso de una pymes, para poder hacerle frente el ahorro al pago de aguinaldos a final de año. Mucha gente comienza en el negocio a crecer y me va yendo bien, se mete en su negocio y lo que le interesa es hacerlo crecer y de repente se enfrenta en un problema que llegó diciembre y no tiene con qué hacerle frente al pago de los aguinaldos. Y acordémonos que un problema más serio de una empresa quiebra no cuando está en rojo, no, la empresa quiebra cuando no tiene el efectivo para hacerle frente a sus necesidades inmediatas. Entonces, ¿qué es lo que mucha gente recurre? Bueno, y voy a hacer un préstamo para pagar el aguinaldo. Y me estoy metiendo en un gasto adicional que pude preverlo con solo dedicarle una parte de los ingresos al ahorro para ese pago de aguinaldo. Un ahorro para el cambio de la flotilla, un ahorro para el cambio de una maquinaria. Entonces, ese ahorro es importante para hacerle frente a diferentes necesidades que nosotros tenemos. Ahora bien, la gente siempre pregunta, bueno, ¿y en dónde empiezo yo a ahorrar? A nivel personal, lo más básico. Desde cuando uno estaba pequeño, el chanchito que uno tenía, irlo guardando, y uno sabía que en diciembre tenía la plata para poder hacerle frente a esos gastos que uno no tenía previsto. Entonces, es importante ese ahorro, ya sea de a poquititos, el abrir una cuenta de ahorros en un banco, ir depositando en un banco. Acordémonos que yo no tengo que depositar sumas exorbitantes para hacer ese ahorro. Yo puedo empezar a hacer con ahorros pequeños. Lo importante es hacerlo constantemente. Es importante el dedicarle una parte pequeña a ese ahorro. ¿Cómo puedo yo tratar digamos, de ordenarme para poder sacar una parte de mis ingresos para ese ahorro? Muy sencillo. Lo primero es, hagamos un pequeño desglose de cuánto estamos gastando y en qué estamos gastando. Cuando nosotros comenzamos a revisar en qué estamos gastando, podemos estar gastando en una salidita del fin de semana, en un almuerzo que estoy haciendo de más el fin de semana, en vez de irme sábado y domingo a comer afuera, pues voy un día a comer afuera, en vez de estar comprando, qué sé yo, lotería 3 veces por semana y compre lotería una vez a la semana, en vez de estar gastando en hacer y venir 10 veces en el carro, salgamos, ordenémonos a la hora de hacer las salidas,
hagamos una ruta, economicemos gasolina, ese ahorro de gasolina, de una vez guardémoslo. Entonces, esa forma de cómo irnos haciendo, podemos ir sacando poquitos y poquitos y podemos ir haciéndolo crecer, ya sea a nivel de una cuenta de ahorros. Yo siempre digo a la gente que trabaja, es muy importante, si en mi empresa yo tengo una asociación solidarista, una cooperativa o algún tipo de lugar en que yo pueda obligarme a que me rebajen del salario para ahorrar, es la mejor manera. ¿Y por qué razón? Porque nosotros desde pequeños no nos han inculcado esa formación del ahorro. Nosotros no tenemos esa formación de ir ahorrando, sino que más bien es, y pido prestado, pido aquí, pido al polaco, pido esto para ir comprando. A mí me duele mucho ver cuando las noticias salen, mire, váyase de viaje y nosotros le financiamos el viaje. Perdón, se van una semana de viaje y se quedan un año con dolor de cabeza, llorando y pagando el viaje que disfrutaron una semana. Mejor ahorren, van, disfrutan y no tienen que estar preocupándose. El hecho de tener que cambiar un celular, porque voy a tener que yo sacar un crédito para sacar un celular, cuando perfectamente puedo imponerme a ahorrarlo y me ahorro mucho más plata si lo compro de contado que si voy a sacar el celular financiado o aquel electrodoméstico que yo quiero, que yo quiero cambiar y comenzar a ahorrar en vez de tener que sacarlo a crédito. Entonces, esto es una forma de empezar a cambiar nuestros hábitos para que la gente trate de llegar y tener mayor solvencia en el futuro. Adicionalmente, aparte de instituciones financieras, por supuesto también está la bolsa, que la bolsa ahora más o menos les voy a hablar un poquitito. Ya en la bolsa entonces ya son inversiones un poquito más grandes, con mayor diversidad, con rendimientos distintos, con riesgos distintos. Yo siempre digo que bolsa es tan seguro como el cliente lo quiera hacer. Uno puede ser muy seguros con rendimientos bajos o menos seguridad con rendimientos más altos. Hay una básica importante, una regla básica en finanzas: mayor tasa de interés, mayor riesgo. Ahí no hay dónde perderse. Entre mayor riesgo, mayor tasa de interés. La gente siempre me pregunta, mira, es que Francisco, yo quiero mayor tasa de interés. Sí, pero depende del riesgo que usted quiera asumir. ¿Por qué razón? Cuando una persona le ofrece un producto demasiado barato, desconfía de quién se lo está vendiendo, pero cuando le ofrecen una tasa de interés muy alta, lo que hace es ojos de felicidad y van a invertir inmediatamente ahí. No, hay que buscar cuáles son los riesgos, hay que investigar, hay que preguntar. ¿Por qué? Porque siempre que haber una tasa mayor es porque hay mayor riesgo. Ahora bien, para muchos es de desconocimiento que el INSS tiene un puesto de bolsa. Es un puesto de bolsa que ya tenemos más de 23 años de estar funcionando. Es un puesto de bolsa que es 100% dueño del INSS. No solo es INSS, sino que el puesto de bolsa funciona desde hace 23 años en el mercado local, también tiene a nivel internacional. ¿Qué es lo importante? Es que el 100% el dueño del puesto de bolsa es el INSS. Es decir, somos, a pesar de que somos una sociedad anónima, porque la ley obliga a que sean sociedades anónimas con un único fin, es decir, solo nos podemos dedicar a hacer puesto de bolsa, nuestro capital es 100% público porque el dueño es el INSS. ¿Cuáles son, digamos, las principales virtudes que tiene el puesto de bolsa? Bueno, es el puesto con mayor patrimonio a nivel costarricense, es el puesto con patrimonio más grande. Eso nos da una fortaleza y una seguridad para el cliente de que no está tratando con un puesto que el día de mañana pueda quebrar, sino que es un puesto con una fortaleza muy grande, que esto le ayuda a hacer negocios y fomenta adicionalmente el que los clientes se sientan seguros con un patrimonio, que no va a haber problemas de que el día de mañana una operación no va a poderse cumplir. Adicionalmente, es uno de los puestos con mayor participación en negociación de la bolsa de valores. Nosotros, gracias a los años que tenemos, muchas de las instituciones de este país y de las empresas de este país trabajan con nosotros. Eso nos permite tener un volumen bastante grande de transacciones que muchas veces ayudan a que los pequeños inversionistas se vean beneficiados. ¿Y cómo se ven beneficiados? Muchas veces hay emisiones en que para poder comprar una emisión o para poder entrar en una captación de un banco, resulta que el banco dice, ok, yo le abro a usted un certificado de inversión, pero la compra mínima son 1.000 millones de colones. Y para un inversionista pequeño se le hace muy difícil accesar a esos niveles de inversión. Pero
en conjunto entre todos los clientes, se puede llegar y sobrepasar esa cifra. Entonces se ven beneficiados porque con una pequeña inversión obtienen rendimientos bastante atractivos, como si fueran inversionistas bastante grandes. Por supuesto, esto nos ha permitido ser líderes en los últimos 6 años en utilidades, siendo uno de los puestos que más generan utilidades en el puesto gracias a la confianza de todos nuestros inversionistas. Nosotros nos destacamos por ser una institución, por supuesto, desde nuestra empresa madre, como es el INS, que su razón de ser es el riesgo. Para nosotros, el riesgo sabemos que es inherente a nuestra actividad y por ende lo trabajamos bastante bien con comités de inversiones, tanto a nivel de cartera, sino también para los inversionistas. Estamos revisando constantemente cuáles son los productos que convienen dependiendo del nivel de riesgo de cada inversionista, y eso lo vamos viendo con un equipo profesional, no solo en el aspecto de asesoría bursátil, sino en otros aspectos, gente especializada en riesgo, gente en manejo de carteras, que lo que permiten es tratar de dividir este riesgo para el conocimiento de cada uno de los inversionistas. Por supuesto, nosotros nos hemos destacado en tratar de estar a la vanguardia en todo lo que son plataformas tecnológicas, y no solo plataformas tecnológicas de servicio al cliente, sino también en cuanto a seguridad. Manejamos uno de los aspectos más importantes, que es la seguridad para el manejo de toda la información de nuestros clientes y de todas sus carteras, sino que adicionalmente nosotros una de las partes más importantes con que nos destacamos es con la transparencia. Muchas veces la gente dice, bueno, ¿con qué se come la transparencia? Y la transparencia es muy sencilla, es decirle al cliente, usted va a tener un estado de cuenta todos los meses que va a ir directamente a su correo electrónico sin que nadie lo tenga que tocar. Entonces, es importante esta transparencia, y a través de nuestras plataformas, desde la plataforma de una página web para que puedan accesar 24/7 a ver sus estados de cuenta, hasta una app en el celular para que le den seguimiento a sus inversiones. ¿Qué servicios tenemos nosotros? Desde compra de operaciones a nivel local, a nivel internacional. Tenemos banca de inversión para aquellos que quieran desarrollar algún proyecto y necesiten un financiamiento y realizarlo a través de bolsa. Esta banca de inversión para ayudarles a desarrollar eso, ayudarles a desarrollar lo que es un gobierno corporativo. Tenemos adicionalmente también el servicio de custodia. Nosotros somos custodia de las emisiones de los clientes, y adicionalmente para aquellos clientes que lo requieran, el manejo contable y el manejo de portafolios individuales para aquellos clientes que no quieran estar en el día a día de si compro, si vendo, de qué producto me ofrecen, sino gestionarles un portafolio individual para que el cliente adicionalmente esté tranquilo de sus instrucciones generales y se le maneje de la mejor manera su portafolio. Adicionalmente, el INS cuenta con la Sociedad de Fondos de Inversión, que lo que mantiene son fondos, ya sea fondos a la vista o fondos de corto y mediano plazo, y fondos inmobiliarios para diversificar un poco el riesgo, no solo en bolsa, sino tener diversificado el riesgo. La gama es bastante amplia de productos que maneja el puesto para el cliente, y los accesos realmente a bolsa no son exorbitantes. Mucha gente dice, es que para estar en bolsa tengo que ser millonario. No, hay productos en bolsa que se van adecuando dependiendo del perfil de cada cliente. Manejamos desde fondos a la vista, que es prácticamente que el manejo de una cuenta de ahorros, con fondos que en colones son a partir de 50,000 colones y en dólares a partir de $200. Entonces son bastante accesibles y con accesos inmediatos a retiros e inversiones que le permiten un manejo más adecuado de cuál es lo que quiera hacer con su inversión nuestros inversionistas. Nosotros hemos desarrollado toda una estrategia según el perfil, ya sea a nivel de empresas, todo lo que tenga que ver con manejos de corto plazo, lo que son en fondos, en certificados de corto plazo, los servicios, como les decía, de banca de inversión que les permiten en algunos proyectos financiamiento o asesoría para lo que es la organización y el complejo de lo que es formar el gobierno corporativo, máxima para aquellas empresas que ya requieran estar en algunas licitaciones que muchas veces exigen el que la empresa tenga un gobierno corporativo.
cómo poderlo crear. Entonces le brindamos ese servicio y a nivel físico o a nivel de personas, lo importante es que se manejan inversiones desde lo que es muy corto plazo para aquella gente que requiera mantener la plata ahí casi que disponible para cuando lo quiera. También para las empresas, manejo de corto plazo del flujo de caja, mantenerlo en el corto plazo sin ninguna limitación, con la ventaja de que tiene una rentabilidad bastante aceptable. Y luego, por supuesto, ya para aquellos inversionistas que quieren una mayor rentabilidad y un poquito más de riesgo, pues también contamos con lo que son mercados internacionales, tanto comprar títulos locales como títulos internacionales, manejo de los llamados ETF, que lo que son fondos que lo que hacen es replicar algo, replicar un índice, replicar un sector de la economía de Estados Unidos, replicar un mercado, en fin, en ETF es una gama muy grande para aquellos inversionistas que ya quieran diversificar su portafolio o que quieran decir, yo no quiero, ya tengo mi negocio en Costa Rica, mis ahorros los quiero tener fuera de Costa Rica para, como quien dice, no tener todos los huevos en una sola canasta. Entonces, el puesto de bolsa, lo que nosotros tratamos es de sentarnos con el cliente y darle la asesoría a la medida de lo que el cliente requiera. Y acordémonos, bolsa no es algo de otros mundos, es algo que es muy accesible. Es importante que ustedes pregunten, que averigüen en qué se pueden beneficiar. Y como les digo, siempre lo más importante es ahorren para poder enfrentar estos problemas que estamos teniendo ahora. Y problemas que todavía van a continuar en lo que resta del año, porque todavía vamos a seguir teniendo tasas altas debido a la inflación. Así que es importante siempre estar preparados ante estas eventualidades, ante estos ciclos que tienen las economías y que debemos enfrentar tanto a nivel personal como a nivel de empresa. Y la mejor forma de hacerle frente a estos es teniendo un colchón, y ese colchón se llama ahorro. ¿Cómo puedo manejar ese ahorro? Muy importante, podemos hacerlo a nivel de una institución financiera o podemos hacerlo a través de un puesto de bolsa que nos dé la asesoría de qué es donde queremos nosotros llegar, qué es lo que queremos hacer. Si ya teniendo claro qué es lo que queremos hacer, ahí nosotros le daríamos la asesoría cuál es el producto que se adecua para ustedes. Y sin más, muchísimas gracias y espero que este granito de arena les haya aportado bastante a su conocimiento. Gracias a usted, don Francisco, por todo este conocimiento que nos impartió esta tarde, ¿verdad? Por acá tenemos varias consultitas para hacerle a ustedes, entonces voy a irlas leyendo una a una. Déjenme nada más un momentito para ponerlas por acá. Nos dice Andrés Brenes. ¿Aplicar la economía sostenible en mi empresa me puede convertir en una empresa más competitiva en el mercado y con mejor reputación corporativa? Siempre es importante a la hora de vender nuestra empresa el dar una seguridad y tener una imagen de la empresa. Entre más solvente sea la empresa, entre más ordenada sea una empresa, entre mejor de esa visión al mercado, va a ser una empresa más sólida y con mejor reputación en el mercado. Va a significar que los consumidores le van a tener más confianza. Veámoslo desde este punto de vista. Ahora están prácticamente la gran mayoría de empresas tienen todo lo que es la línea digital para vender sus productos. Si yo voy a vender, a comprarle a alguien en línea, yo tengo que saber que esa empresa es una empresa sólida, que es una empresa con buena reputación, que es una empresa que tenga un orden. Si una empresa no tiene ese orden, yo no voy a arriesgar a mandarle mi dinero para comprarle un producto. O yo no voy a ir a una empresa a comprarle un producto si voy a llegar y veo que el negocio no está bien presentado, si veo que tiene problemas con algún banco. Es decir, siempre la solvencia es importante a la hora de vender. No es lo mismo que yo llegue a solicitar un crédito bien vestido a llegar a solicitar un crédito mal vestido. ¿Por qué razón? Porque la imagen siempre va a vender, siempre vende la imagen. Entonces es importante tener una empresa sostenible para que a través del tiempo esa empresa siempre me ofrezca producto. No es digamos, no es lo más recomendable
para una empresa estar cambiando a través del tiempo sus productos que venden porque yo como consumidor no lo voy a tener confianza. Entonces, esa sostenibilidad siempre tiene que ser importante y destacada en todas las empresas. Muchísimas gracias. Nos dice por acá Leonardo Bermúdez. ¿Qué porcentaje de nuestros ingresos nos recomienda ahorrar? Ojalá pudiera uno el 100% de los ingresos ahorrarlos. Ojalá. Pero lo más importante, yo siempre he dicho del ahorro, es que nosotros ahorremos sin tener que sacrificar todo en la vida. Es decir, el ahorro per se no es bueno. El ahorro es importante como un medio para lograr algo. Entonces, lo normal es que la gente trate entre un 15 y un 20% de sus ingresos ahorrarlos. Pero si ahorro un 1%, eso significa que ya está empezando por algo bueno. Yo siempre le digo a la gente, mire, si usted comienza a ahorrar 2.000 colones por semana, que 2.000 colones por semana muchas veces los gasta uno en cualquier cosa se le van a uno 2.000 colones por semana, por 52 semanas, estamos hablando que tenemos 104.000 colones en un año. Y cuando la gente dice, no, es que 104.000 pesos, ¿cómo los va a tener yo? Mucha gente dice, 104.000 pesos es lo que yo gano. Pero con 2.000 colones por semana, en un año vas a tener 104.000 colones. Y ahí vamos a ir ahorrando poco a poco. Y la gente cuando se acostumbra a ahorrar, ya lo hace como un hábito y destina un porcentaje a ahorro. Por eso yo siempre le digo a la gente, si tiene la capacidad o tiene la posibilidad de formular algún ahorro automático, ya hasta los bancos tienen ahorros automáticos, entonces es una forma de que usted de una vez, cuando ya recibe su ingreso, ya lo recibe neto. Entonces no le preocupa, ya esa parte no la toma en cuenta. Al no tomarla en cuenta ni se preocupa por ese gasto. Entonces, si uno pudiera realizar ese ahorro programado o automático, en buena hora para irse acostumbrando uno a no tener que tocar esa plata. Y ojalá, una vez que usted tenga ya cierto monto, decir, ok, perfecto, tengo 50.000 colones, tengo 100.000 colones. Bueno, ¿cuál es la primera forma? Puedo irme directamente a una institución financiera y decirle, bueno, esos 50.000 colones no los quiero tocar, ya los ahorré. Ok, compremos un certificado a 6 meses o a un año. Ahí están guardaditos y sé que no los puedo tocar. Continúo con el ahorro. A los 6 meses tengo otra vez la misma cantidad. Junto los dos y voy haciéndolos crecer. Conforme los voy haciendo crecer, ya puedo tener la posibilidad de que me olvide de ese ahorro y lo tengo nada más para una emergencia. Pero una emergencia no es que este fin de semana me voy a ir de fiesta y voy a ocupar la plata. La emergencia es algo que realmente sea una emergencia. Entonces, eso es lo importante de ir conociendo. Una anécdota es que la primera vez que ya mi hijo tuvo 18 años, entonces le dije yo, bueno, por una emergencia le voy a dar un adicional de mi tarjeta de crédito. Y me dijo, papi, ¿qué es una emergencia? Digo yo, cuando haya sangre. Si no hay sangre, no hay emergencia. Punto. ¿Por qué? Porque si no se acostumbran a que realmente sea emergencia, no se debe tocar ese ahorro. Y así es como debemos verlo. Es algo que no lo debemos tocar. Debemos prever otro ahorro para otras cosas. Si yo quiero el marchamo, yo creo que es una de las formas más fáciles de empezar la gente a ahorrar. ¿Por qué tenemos que esperarnos hasta diciembre en que dice uno, con el aguinaldo? Ya llegó el aguinaldo y al final no me quedó nada de aguinaldo porque lo dispuse para tantas cosas que al final no disfruté el aguinaldo. Empecemos a ahorrar desde el principio, semana a semana, mes a mes, que no ahorramos todo el marchamo. No importa, tengo el 50% del marchamo, ya tengo una ganancia. Entonces, es importante hacer ese ahorro así. Una cosa importante, en el caso que les decía de los fondos de inversión a la vista, podemos crear un fondo de inversión a la vista y voy destinando, ok, saco la plata del ahorro, ok, voy a dedicarle, tome, le saco, el primer mes saco 20.000 colones, el segundo mes saco 10.000 colones, el tercer mes 15.000 colones, ahí voy sacando conforme voy ocupando, lo voy teniendo ahí, genera intereses todos los días, lo puedo disponer cuando quiera, pero como no lo tengo en mi cuenta corriente, no lo tengo ahí en mi billetera, no lo uso. Y eso es lo importante, olvidarse de que lo tiene uno disponible para el ahorro. Perdón, para el gasto.
Exactamente. Entonces ya saben, ¿verdad? A menos de que no haya sangre, no es una emergencia. A Cero, tomar en sangre cuenta y eso. expuesto. Exacto. Tengo por acá otra consulta de Carla Hernández. Nos dice, tengo una pyme donde trabajamos 10 personas. Deseamos en conjunto ahorrar un porcentaje de nuestro salario, pero al tener diferentes salarios, no sabemos cuánto sería el máximo porcentaje de verdad en cada uno más o menos de ahorrar. Bueno, yo siempre he dicho una cosa, lo que yo gane no debo compararlo con mi compañero. ¿Por qué razón? Porque yo no sé el nivel de gastos que tenga mi compañero. Puede ser que mi compañero gane el doble que yo, pero tenga 3 veces más gastos que yo. Entonces, mi porcentaje de ahorro puede ser mayor que el que tenga mi compañero. Entonces, ahí lo importante es fijar cuánto es lo que va a ahorrar cada uno y llevar cuentas individuales. Entonces, la forma más sencilla es decir, se puede crear un Excel y decir, bueno, Miguel aportó 10,000 colones este mes, Juanito 15, de todo, se hace en la primera inversión de ahorro. Y ahí vamos haciendo el ahorro en grupo, se puede sacar mejores rendimientos en grupo y después repartirlo proporcionalmente al aporte que ha hecho cada uno, para que no tengan que preocuparse de qué porcentaje van a hacer, sino que pueden hacerlo individualmente cada uno y llevar el control de cuánto es y después sacarlo proporcionalmente cuánto ha sido la rentabilidad de todos. Perfecto. Nos dice por acá Martín Barrera. Si actualmente se cuenta con un préstamo en dólares, pero en virtud de que dicha moneda ha venido al alza, ¿qué tan recomendable sería pasarlo a moneda colones? Ok, esa es una pregunta muy importante, pero también hay que tener en cuenta, no para todo el mundo es recomendable pasarse de moneda. ¿Por qué razón? Porque va a depender de varias cosas. Primero, de cuál es la tasa de interés que tiene en dólares con respecto a la nueva tasa en colones que va a adquirir. Entonces, si la diferencia es muy alta, no vale la pena cambiarse. Lo que hay que hacer es más o menos estimar cuánto va a ser la devaluación que va a tener en el año para ver si le sirve o no le sirve cambiarse. Segundo, ¿qué costos tiene cambiarse de moneda? Muchas veces los bancos le dicen a uno, venga, pásese a colones, que yo le hago el crédito a colones y no hay ningún problema. Uno, ¿qué comisiones me van a cobrar? Muchas veces implica, 1, comisiones de desembolso, 2, comisiones de formalización, 3, avalúos que tengo que realizar. Entonces, hay que tomar en cuenta esos costos para ver qué tanto me puede afectar o no el cambio de moneda. Por supuesto, si es un crédito que está en el corto plazo, el diferencial cambiario no me va a permitir a mí realizar mayor beneficio. Entonces, si está en el corto plazo, no vale la pena cambiarse. Entonces, hay que tomar en cuenta varios aspectos, sentarse a analizarlo y ver si conviene o no conviene realizar el cambio. En general, cuando se habla, digamos, de un crédito de vivienda, si es a largo plazo, si no me van a cobrar comisiones de desembolso, si no voy a tener que realizar nuevos avalúos, vale la pena cambiarse. ¿Por qué? Porque siempre es importante tener el crédito en la moneda en que uno tiene los ingresos. Perfecto. Nos dice por aquí Carol Ledesma. ¿Es cierto que los inversionistas están prefiriendo las empresas más sostenibles porque tienen menor manejo de riesgos económicos y mejor radar para las oportunidades? Digamos, dividamos la pregunta en dos. Cuando se habla de emisiones sostenibles a nivel de bolsa, significa de que los fondos que se van a recaudar por medio de esa emisión es para destinarlo a algo que tenga que ver con la sostenibilidad del planeta o la sostenibilidad ecológica del país. Entonces, en ese aspecto lo que se habla es que se da mejor o se da con una tasa inferior porque se le premia a esas emisiones por una parte de la conciencia social que estamos realizando por una inversión en algo que sea sostenible para el planeta. Entonces, en ese aspecto,
Se habla de que es muy importante para las empresas el tratar de realizar estos proyectos sostenibles porque van a tener financiamiento un poco más barato que si no fuera un proyecto sostenible. El caso, para poner un caso, es el caso de la emisión que hizo ahora Cope Guanacaste, de una emisión llamada verde, una emisión sostenible, para la realización de proyectos sostenibles. Entonces, su costo de financiación es menor que si no fuera para este tipo de proyectos. Entonces, desde ese punto de vista, es importante para una empresa desarrollar estos proyectos porque va a tener una financiación más barata. Ahora bien, desde el punto de vista de sostenibilidad de la empresa, es importante esta sostenibilidad, principalmente, como les decía al principio, por imagen. Una empresa que es sostenible en el tiempo da una imagen de seguridad, da una imagen de certeza de que yo voy a estar comprando o invirtiendo en una empresa que sea realmente sólida. No es lo mismo que yo diga, voy a invertir en, un ejemplo, en la empresa Florida y Sanfar, en la cervecería, a decir, voy a invertir en la empresa Francisco S.A. ¿Quién es Francisco S.A.? No la conozco, no sé, muy riesgoso, no voy a meterme en eso. En cambio, si es una empresa con tantos años en el mercado, con tantos años en la economía nacional, la gente dice, Florida nunca va a quebrar, es muy seguro, voy a invertir en eso. Entonces, esa sostenibilidad que tenemos a través del tiempo, y no solo a través del tiempo, sino en sus productos, en su calidad, en su servicio, es importante porque eso le da a la empresa mayor prestigio y le da a la vez a sus inversionistas y a sus compradores mayor seguridad. Muchas gracias. Tenemos una consulta de Mónica, nos dice Mónica Carvajal. Si soy una empresa nueva, pero vislumbro por un estudio de mercado que hay clientela interesada y dispuesta a pagar, pero no soy sujeto de crédito aún para apalancarme, ¿tiene el INSS alguna estrategia de encontrarme socios inversionistas o capitalistas? En bolsa hay programas de inversionistas y programas de emisión. Lo único es que hay que ver primero el proyecto, que esté bien documentado, que ya sea no solo una idea, sino que ya sea tangible en papel, que es lo que están haciendo. Y adicionalmente, también hay que ver el tamaño del negocio. ¿Por qué razón? Porque en bolsa hay ciertos mínimos, principalmente para lo que es atracción de capitales, que hay que cumplir. Entonces, dependiendo del tamaño y dependiendo del proyecto, sería evaluarlo, y para eso está la gente de banca de inversión, que es un departamento del puesto de bolsa, en que nos permite ir evaluando esos pequeños proyectos y ayudarlos y llevarlos de la mano a ver de qué manera se puede conseguir algo para traer capital, ya sea en bolsa o muchas veces es presentarle a hacer una empresa presentable para solicitar crédito. Porque muchas veces parte de lo que tenemos nosotros es que tenemos una empresa, pero no la tenemos organizada para ir digámoslo así, a venderla a los bancos. A un banco hay que llegarle ya bien estructurado, no solo con un proyecto, sino estructurado en la parte corporativa, como les decía, gobierno corporativo, en la parte de estados financieros y ver de qué manera es presentar todo ese esquema dentro de la empresa para que ya sea el banco o sea los inversionistas puedan estudiarla y verla con buenos ojos para invertirla. Entonces, puede existir la posibilidad en bolsa y sí, sería sentarse con la gente de banca de inversión a ver cuál es el proyecto, a ver qué se le puede dar soluciones. Perfecto. Recuerden que por acá tenemos los contactos de los compañeros, por si quieren buscarlos a ellos directamente, pueden contactarlos a los correos o teléfonos que tenemos en pantalla en este momento. Don Francisco, tengo más consultas. Nos dice Claro. Andrea Cordero, ¿una póliza de vida con ahorro sirve como complemento a la pensión o para pagar la universidad de los hijos? Ok, en pólizas no ando 100%, pero sí, digamos, para pensión, perfecto. Acuérdese que esa póliza de vida, al tener un ahorro, significa que ese ahorro lo va a poder utilizar después. Dependiendo del monto, nos puede ayudar
para esa pensión. Entonces, hay que ver las condiciones de cuándo puedo utilizar ese ahorro o en qué condiciones utilizar ese ahorro que nos va a permitir utilizarlo en el futuro, ya sea para la educación de los hijos o perfectamente para algún proyecto en el futuro. Como pensión, ahí sería bueno tratar de más bien de conseguir alguna pensión complementaria o voluntaria que nos permita adicionalmente tener un ahorro más para nuestra pensión. Entonces, ya sea por ese lado o haciendo el ahorro personal, que es lo que más cuesta, podemos tratar de llegar y complementar ese ahorro. Importante destacar, más ahora que está el tema en boga, para las personas que en este momento son relativamente jóvenes, acordémonos que cuando ellos llegan a pensionarse, el ROP o la pensión complementaria obligatoria va a ser una parte muy importante de su pensión en el futuro. Acordémonos que el régimen de la caja, conforme van pasando los años, para poder ser sostenible, van a tener que ir disminuyendo el porcentaje que se paga de pensión. En estos momentos está más o menos como en el 60% de los aportes y lo que pretenden es llegarlo a un 50%. Es decir, una persona que esté ganando ahorita 1.000.000 de colones, su pensión ahorita sería de 600.000 colones. Entonces, tenemos que estar preparados para cuando nos pensionemos a ese salto que hay de estar activos a pensionados. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Ahorro. ¿Cómo? Pólizas, pensiones complementarias o ahorro que yo genere a través de instituciones o como quiera yo realizar el ahorro. Pero la única forma de prever, y eso sí es seguro, de prever esa baja o merma en los ingresos cuando nos pensionemos, es estar preparados con ahorro. ¿Cómo lo hagamos? Hay diferentes formas de enfrentarlo, pero solo con ahorro vamos a poder enfrentar eso. Excelente, muchas gracias. Nos dice por acá Sebastián Ramírez, según el comportamiento actual, ¿es bueno hacer inversiones en compra de propiedades o tener el dinero en el banco como ahorro? Bueno, veámoslo así. Siempre nosotros cuando estábamos jóvenes, nuestros papás nos decían, mire, que compre una casa, que eso es lo más importante, que mire, que tengan propiedades, porque eso en el tiempo. Ok, ya ahorita es un costo tener una propiedad. ¿Por qué es importante realizar inversiones en propiedades? Eso va a depender de dos cosas. Uno, del apetito de riesgo que uno tenga. ¿Por qué el apetito de riesgo? Porque una propiedad va a sufrir de incrementos en el precio y disminuciones en el precio a través del tiempo. Entonces, si yo tengo el apetito de riesgo y puedo decir, la verdad es que realice esa inversión, esa plata no la voy a ocupar y esa plata la voy a dejar en el largo plazo, esa propiedad no me interesa ahorita, perfecto. Pero también está el riesgo de tener una propiedad, la devaluación que puede tener una propiedad, principalmente por el transcurso del tiempo, si es una casa, si es un terreno, pues el terreno hay que estarlo cuidando y chineando para que los amigos de lo ajeno no se lo quiten a uno. Entonces, si hay ese apetito de riesgo, es una inversión de la cual yo tengo que estar muy conocedor del mercado, de saber que estoy comprando con una buena oportunidad. Acordémonos que cualquier inversión, lo importante de una inversión es comprar barato para vender caro. Eso es la ciencia de cualquier negocio. Comprar barato para vender caro. Entonces, si yo voy a comprar propiedades, tengo que tener muy claro cuándo estoy comprando y a qué precio estoy comprando y conocer el mercado. Si no es, si usted no conoce mucho el mercado, si es apenas la primera inversión que va a hacer, yo le diría, averigüe bastante antes de realizar la inversión. Esté bien seguro de que va a realizar la inversión. Otra cosa importante, la liquidez que tiene una inversión en un terreno es una liquidez bastante corta. Entonces, ¿qué significa? Que si yo el día de mañana ocupo de emergencia una plata, pues me va a ser complicado realizar esa inversión. Entonces, si no tengo bien claro esas cosas, lo más importante es mejor haga el ahorro en un banco, comience a investigar, comience a empaparse del tema y una vez que ya tenga el conocimiento, entonces sí, pasemos a realizar una inversión y evaluemos las oportunidades. Es decir, si yo voy a comprar un apartamento, el apartamento me va a rentar
un 5% anual de rentabilidad y por otro lado tengo un título que me va a rentar un 8%, voy a decir, mi costo de oportunidad no me vale realizar la inversión en una propiedad. Pero si la inversión, si yo voy a recibir un 8% y voy a comprar un título que me rinda un 4%, por supuesto, va a ser más importante realizar la inversión en propiedades. Entonces, tomemos esos distintos aspectos que tenemos que tomar en cuenta, a ver qué de eso me sirve y qué no, para ver si realizo la inversión. Lo importante, haga el ahorro. No importa ya sea una propiedad o lo hace en el banco, pero haga el ahorro. Eso es lo más importante. Excelente. Por acá, por último, tenemos a Johnny. Nos dice, ¿en qué producto al día de hoy recomienda invertir que sea más rentable y qué tan seguro es? Esta es la pregunta de la bolita de cristal. La pregunta del millón y la de la bolita, sí. Y no es, bueno, primero es la situación en que nos encontramos. Pero yo siempre le digo al cliente que nosotros funcionamos a veces, más que como corredores de bolsa, funcionamos más como psicólogos. ¿Y por qué razón? Porque lo importante no es qué es lo que hay en el mercado, sino qué es lo que quiera o piense yo hacer con esa inversión. ¿Por qué razón? Digamos, partamos en este momento de que es más rentable en estos momentos, a como están las condiciones, invertir a un año plazo, yo digo, invirtamos en dólares. Ok, perfecto. Pero resulta que la persona lo que tiene son colones y ocupa los colones dentro de un año. Y entonces tengo que cambiar los colones a dólares ahora, realizar la inversión. Dentro de un año ocupo vender los dólares y pasarme otra vez a colones. Ese cambio de moneda genera un diferencial cambiario. ¿Por qué razón? Porque yo compro hoy al tipo de cambio de venta y dentro de un año voy a venderlos al tipo de cambio de compra. En este momento los bancos tienen ese diferencial cambiario en 13 colones, dependiendo del banco. Digamos que en bolsa podemos llegarle a un diferencial cambiario de 4 colones. Ok, 4 colones, si lo diluimos en un año, no significa mucho, pero menos de un año plazo no sirve. Entonces, va a depender de varias cosas. Uno, primero, ¿en qué moneda está y en qué moneda quiere estar al final? Dos, ¿cuál va a ser el plazo en que va a realizar la inversión? No es lo mismo una inversión a 3 meses a una inversión a más de un año plazo. Y tres, va a depender del grado de riesgo que quiera asumir. Yo siempre he dicho, bolsa es tan seguro como el cliente quiere serlo. Usted me dice, en dólares, ¿qué es lo más seguro que hay en el mundo? Yo le digo, un título del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque es el emisor de dólares. Entonces, nunca le va a quedar a usted debiendo. ¿Por qué? Porque pone a funcionar la maquinita y le paga los dólares. En colones, lo más seguro, un título del Banco Central de Costa Rica. ¿Por qué? Porque igualmente es el que genera los colones. Entonces, siempre tiene la maquinita para pagarle a usted los colones. Entonces, dependiendo de la moneda y de la seguridad, así va a ser el emisor más seguro. Ahora bien, conforme vamos aumentando de distintos tipos de niveles de emisor, así va a ser la rentabilidad. Conforme más plazo, mayor la rentabilidad. Un título de gobierno de Costa Rica en colones, yo le puedo decir, podemos estar obteniendo entre un 6% y un 10%. Ok, usted me dice, yo quiero la inversión del 10%. Es gobierno, no tengo riesgo. Ok, pero existe otro riesgo, el riesgo de precio. ¿Qué significa? Que cuando yo vaya a querer vender ese título, dependiendo de las condiciones de mercado, puede hacer que el título que yo tenga valga más de 100 o valga menos de 100. Si yo quiero vender y el título que yo lo compré al 100% ahora vale menos de 100, pierdo. Si el título que yo compré al 100 y vale más de 100, gané. Entonces, hay un riesgo de mercado o riesgo de precio que me va a hacer que esa inversión me sea riesgosa dependiendo de lo que nosotros llamamos el horizonte de inversión, es decir, el plazo en que yo voy a tener la inversión. Si yo ajusto el plazo de mi inversión al plazo del título, elimino ese riesgo. Entonces, si yo voy a hacer una inversión un año, compro un título un año. Si yo por querer ganar mayor rentabilidad
tengo una inversión un año y compro un título a más de un año, queriéndolo vender dentro de un año, y ahí estoy incurriendo en el riesgo ese de mercado que puede hacer que cuando yo lo vaya a vender, gane o pierda. Por eso es importante no solo decirle a un cliente qué es lo más rentable, sino fijarse con el cliente y sentarse a ver qué es lo que el cliente requiere. Si el cliente me dice, mire, esta plata que yo tengo aquí, quiero la mayor rentabilidad, pero la ocupo porque es la prima de mi casa dentro de 6 meses, téngalo por seguro que yo le diría, lo más rentable para usted sería o estar en un fondo a la vista o tratar de conseguir un título a 6 meses. Más de ahí, no arriesgarse. ¿Por qué? Porque por tratar de obtener una rentabilidad mayor, puede incurrir más bien en una pérdida a la hora de querer vender esa inversión antes de tiempo. Muchísimas gracias, don Francisco. Nos acaba de entrar una última consulta. Nos dice José Vindas. Si necesito comprar dólares, ¿cuándo podrá ser mejor comprarlos? ¿Hoy o en diciembre? Otra bolita de cristal. Les gusta hacer preguntas muy bonitas, ¿verdad? Esas a los participantes. No, y eso es el día a día, eso es con lo que vivimos todos. De aquí a diciembre, el tipo de cambio lo más probable es que tienda a subir. Ahora bien, en ese lapso va a haber volatilidad, palabra muy bonita. ¿Qué es lo que es la volatilidad? Ni más ni menos va a haber picos al alza y picos a la baja. ¿De qué va a depender eso? De la situación puntual del momento de la compra. Siempre, si usted se pone a analizar las primeras quincenas, antitos del 15 de cada mes, el tipo de cambio tiende a bajar conforme venía en el transcurso del mes. ¿Por qué razón? Porque es la época en que las transnacionales traen sus dólares, cambian a colones para pagar las planillas. Entonces es donde hay un flujo más alto de dólares. Entonces, casi siempre en esas quincenas es donde el tipo de cambio tiende a bajar. Ahora bien, hacia fin de año, es decir, la última semana del año, casi siempre el tipo de cambio tiende a subir. ¿Y por qué tiende a subir? Porque la gran mayoría de empresas tiende a cerrar en la última quincena del año o en la última semana del año. Entonces, el flujo es muy poco. Entonces, con muy poco volumen, tiende a moverse el tipo de cambio bastante. Ahora bien, si yo lo que estoy previendo es, ok, quiero hacer eso como un ahorro o quiero hacerlo para ir manteniendo dólares, entonces démosle seguimiento y tratemos de ir comprando en esos picos bajos. Pero la tendencia va a tender a ser al alza. Puede ser que cercano a la primera quincena, hacia la primera, digamos, final de noviembre y la primera quincena de diciembre, es donde el tipo de cambio, por igual, por circunstancias específicas, tiende a bajar. Igual, es el pago del aguinaldo. Como es el pago del aguinaldo, va a tender a bajar con respecto a lo que venía. Pero si digamos de aquí a noviembre el tipo de cambio va a estar en 700, puede ser que en esa quincena tienda a bajar un poquitito. No es que va a llegar a 650. No, si la tendencia es hacia el alza, es muy probable que tienda a subir. Que específicamente en esos 15 días puede hacer que baje con respecto a como estaba anteriormente, pero que la tendencia es hacia el alza, va a ser hacia el alza. Perfecto, don Francisco, de verdad que muchísimas gracias por, como le dije anteriormente, ¿verdad? Esta tarde, gran conocimiento, muchas consultas, muchos buenos comentarios de parte de todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias de verdad por querernos aportar este granito de arena, como usted dice, ¿verdad? Y recuerden a todos, tenemos el INS Valores para que ustedes puedan contactarse con ellos si necesitan saber más sobre cómo invertir sus ahorros y ganancias. Sin más, bueno, ahora les dejo por acá el link de nuestra encuesta para los que ustedes quieran tener algunos temas nuevos, si quieren sugerirnos algún tema en especial que quieran que les traigamos para todos ustedes, pues por acá se los voy a postear.
Recuerden también que este jueves 11 de agosto a las 2 de la tarde da inicio nuestro programa Inspíreme Joven Emprende. También les posté el link para que puedan ingresar y ser parte de nuestro programa y puedan aprender aún más de cómo emprender y cómo seguir adelante con sus pymes. También les recordamos que tenemos nuestro correo a su disposición, pymeseguros@grupoins.com, para que nos formulen todas sus consultas, preguntas y comentarios. Sin más, me despido deseándoles un excelente día.